En esta entrevista exclusiva con Luis Zelaya, precandidato presidencial por el movimiento Recuperar Honduras del Partido Liberal, exploramos su visión para el futuro del país, sus propuestas para enfrentar los desafíos económicos, sociales y de seguridad y su postura frente a temas clave como la corrupción y el fortalecimiento del partido. Acompáñennos a conocer sus respuestas a las preguntas más importantes en el camino hacia las elecciones primarias. Bienvenido, ingeniero Zelaya, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, un gusto estar aquí en Vox Populi, primera vez que estoy aquí ante las cámaras de su programa, de su diario, así que contento de estar aquí, espero que no sea la última. Usted ha sido presidente del Partido Liberal y candidato presidencial en 2 ocasiones. ¿Qué lecciones ha aprendido de estas experiencias que influirán en su precandidatura actual? Muchas, ¿no? El hecho de conocer más a fondo la política, la suciedad y la perversidad que hay detrás de la política, los intereses que hay detrás de diferentes grupos sobre los que participamos en política y sobre todo me quedo con la gente. Y créeme que hoy la gente está más desanimada. Estuve en Curarén en el lanzamiento, la campaña, el sábado 18 de enero. Y en los rostros de la gente encuentras la desidia, la incredulidad, la falta de confianza. La calle de Reitoca, Curarén, la de Reitoca la están arreglando y muy bien con concreto hidráulico. Ojalá la terminen pronto, ya la llevan avanzada. Pero de Reitoca a Curarén todavía es de tierra y la gente tiene que cubrirse la cara por el polvo, las casas llenas de polvo. Entonces esa Honduras profunda, ¿okay? que es lejana, aún y cuanto está cerca de Tegucigalpa, pero es una Honduras abandonada, ¿no? Pero me quedo con la gente que tiene una tortilla para comer y te da la mitad, ¿no? ¿Cuál es su visión para el futuro de Honduras y qué medidas específicas propone para lograrla? Un cambio, dejar el odio, esa incredulidad en que ha caído el pueblo hondureño, esa desesperanza en la que ha caído el pueblo hondureño por la clase política de todos los partidos, o sea, sin distingo, ¿no? Y yo lo resumo, que no regresen los que estaban, porque ya supimos lo que pasó, pero que no sigan los que están, porque sabemos lo que está pasando. Y ahí es donde el Partido Liberal, con un liberal que conoce sus principios partidarios, su doctrina, que ha trabajado siempre por el Partido Liberal, que nunca ha dejado al Partido Liberal, gobierne para las grandes mayorías, para que el país realmente tenga un mejor futuro, que los jóvenes no piensen, no creas que la gente está pensando, el 9 de marzo hay elecciones internas, voy a votar por este o ya candidato. Los jóvenes están pensando cómo se van a ir, o sea, y no les interesa, ya le perdieron la confianza a quien sea, ¿no? Entonces, recuperar la esperanza en el país, que es una tarea titánica, dejar el odio y la confrontación. Yo no quiero ser presidente de la República para vengarme de nadie, ni en revancha en contra de nadie, sino para sacar el país adelante. Y para eso pongo mi hoja de vida profesional, académica, lo que he hecho en los lugares donde he estado y cómo he llevado desarrollo e innovación en las cosas que he hecho y los quiero poner al servicio del país. La economía hondureña enfrenta desafíos significativos. ¿Qué estrategias implementaría para fomentar el crecimiento económico y reducir la pobreza? Hay 2 grandes desafíos, ¿no? La dependencia que tenemos con las remesas, o sea, son 10,000 millones de dólares anuales, pero con un alto costo social, ¿no? O sea, la gente se va, huye del país porque no hay oportunidades, porque la extorsión no le permite emprender un negocio, porque la educación y la salud no cumplen lo mínimo necesario y por eso entonces la gente huye del país, ¿no? Entonces, cuando tu principal rubro de exportación es tu calidad humana, tu mano de obra, pues obviamente es un desafío, ¿no? Porque impide que los que se van son buenos albañiles, son buenos carpinteros, son buenos ebanistas, se van buenos profesionales. Pero es un costo social enorme, ¿eh? O sea, nuestra designada presidencial, Norma Cáceres, tiene más de 20 años trabajando con
con migrantes retornados. Me estaba comentando en estos días un caso de una joven que salió del país. La violaron 16 veces. Y logró pasar. Pero está embarazada. Y ahora tiene miedo de salir a la calle porque la pueden deportar en Estados Unidos, ahora que pueden entrar a escuelas, a hospitales, a farmacias, en cualquier lado. ¿Te imaginas el trauma? Entonces, tenemos que rescatar al país. Por eso nuestro movimiento se llama Recuperar Honduras. Recuperarla de esa desesperanza que hablo, ¿no? Entonces, lograr que el país tenga una plataforma productiva, atrayendo la inversión local y extranjera para que las oportunidades se den aquí. Por eso en nuestro plan de gobierno hablamos del tema de las maquilas, y ahí es el segundo, las maquilas agroindustriales. Honduras es un país eminentemente agrícola y forestal. Querétaro en México lo hizo hace 20 años, era un lugar de los más pobres de México, y ahora es de los de mayor desarrollo humano, ¿no? Lo logró a través de las maquilas agrícolas. Honduras tiene todo para hacerlo. Nosotros, el experto que manejó ese modelo de desarrollo en Querétaro, lo trajimos a Honduras e identificó 14 puntos donde los cuales podría haber, con muchísimas más ventajas que las que tenía Querétaro. Mejor calidad de tierra, la cantidad de agua que cae en nuestro país. Pasamos de inundaciones a sequías porque no hay reservorios de agua, porque nadie tiene un método de riego y de conservación de agua. La cantidad de horas sol que cae, la cercanía que tenemos al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Entonces tenemos todo para hacerlo, pero lamentablemente no ha habido esa plataforma de desarrollo de infraestructura, de seguridad jurídica y de seguridad ciudadana. Por eso nuestros designados, así como decía Norma Cáceres, son designados con propósito, no figuras decorativas. Y por eso nuestro designado, como decía Norma Cáceres, para tratar el tema de migración, y Reinel Funes Ponce el tema de seguridad. Cuando él lideró Fusina fue donde se alcanzaron los niveles más bajos de criminalidad en el país. Entonces resuelves el problema de generación de empleo con seguridad jurídica y seguridad ciudadana, generas las oportunidades en el país. La corrupción es un problema persistente en el país. ¿Qué acciones concretas propone para combatirla y generar confianza en las instituciones? El primero para generar confianza es quién eres, ¿no? O sea, la persona que está ahí te genera la confianza de que él no va a ser corrupto, por lo tanto, quienes le rodean no va a ser corrupto. Él va a poner límites indiferentemente para llegar al poder, de rodearse de quien sea para llegar al poder. Eso es un punto. Y luego las acciones. Nosotros en nuestro plan de gobierno hemos establecido uno de los ejes que es un gobierno transparente y eficiente. La llegada de la CICIG creo que es un imperativo ante la falta de institucionalidad en nuestro país y mecanismos para combatir efectivamente la corrupción gubernamental. Está claro que la CICIG debe estar en el país como un mecanismo complementario en esa lucha. ¿Qué acciones propone para mejorar en el área de educación? Imagino que no quiero caer en los problemas que siempre han venido gobiernos, este gobierno y los anteriores. Le entregan la educación a los gremios magisteriales. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los gremios magisteriales son un grupo fuerte, muchas veces antagónico al gobierno, y entonces los gobiernos dicen, no quiero que los maestros estén en las calles, ¿no? Entonces, para no pelearse con el gremio, entonces le entregan la educación. Pero no puede ser juez y parte, ¿no? O sea, en la educación hay 3 pilares. Los docentes, claro que sí. Los padres de familia, claro que sí. Y el Estado. Entonces no le puedes entregar, ¿no? Tenemos que hacer una reforma profunda en el contenido curricular. Un currículum pertinente. No le podemos enseñar lo mismo a un niño que nace en un entorno económico como en las Islas de la Bahía, donde el inglés es fundamental, porque él va a crecer y va a tener oportunidades de trabajo, ya sea en el turismo principalmente, o en temas marítimos, en la pesca, en arreglar botes, etcétera, ¿no? Lo que gira alrededor de la economía en Islas de la Bahía. Pero no es lo mismo que le vas a enseñar en Trojes, en el Paraíso,
donde el 95% de la actividad económica gira alrededor del café. Entonces le vas a enseñar en razón del café, pero vas a enseñarle, claro que le vas a enseñar lógica matemática, comprensión de lectura, o sea, todas las partes básicas de un currículum, pero orientada al eje económico de esa región. Tenemos que integrar la tecnología en la educación. No nos podemos quedar rezagados con respecto a los demás países de la región. El tema de la formación docente y la capacitación docente y respetarle las conquistas sociales y laborales que tienen los docentes, pero tienen que ser innovadores con una formación para la docencia. ¿Cómo planea fortalecer el sistema de salud pública para enfrentar futuras emergencias sanitarias? Yo creo que en el tema de salud falta ver hacia otros países que han logrado un sistema de salud. Yo creo en el sistema de salud de la caja universal, o la caja social como es en Costa Rica, que es universal. ¿Okay? Tener todo lo que son las clínicas periféricas municipales, para luego tener las clínicas regionales y luego las clínicas especializadas. Y luego la atención, ¿sabes? O sea, solo en la mañana hay atención externa. La gente tiene que desvelarse, levantarse a las 4 o 5 de la mañana para poder expirar un turno a las 9 de la mañana. Pero es que a la 1 dejan de atender, pues. Y hablemos lo que es. Lo que pasa es que mucha gente no quiere hacerlo. El problema es que los médicos van en la mañana y luego en la tarde se acostumbraron a sus clínicas privadas. Pero hay muchos médicos que no tienen trabajo. Entonces, ¿por qué no hables la consulta externa también en la tarde? Para masificar. Y luego lo que hablábamos, las clínicas periféricas municipales, para que no se recarguen los hospitales de especialidades. Y luego el tema de los insumos, que es un problema. O sea, ahorita el gobierno está haciendo hospitales nuevos, eso es bueno que haya infraestructura y hospitales, pero claramente hay que equiparlos, que ese es otro costo. Hay que dotarlo de insumos, que es otro costo adicional en el presupuesto, y de material humano, ¿okay? Personal de servicio, enfermeras, obviamente médicos. ¿Okay? Entonces, tienes que reacomodar el presupuesto y ahí es donde viene el tema de corrupción, ¿no? Si logras reducir la corrupción, que datos que maneja el Consejo Nacional Anticorrupción, se habla de 70.000 millones de lempiras al año que se pierden en corrupción. Entonces, si logras reducir la corrupción, esos fondos que no se diluyen en corrupción, los puedes dedicar a temas básicos como ser salud, educación y seguridad. La violencia, el crimen organizado y el narcotráfico son preocupaciones constantes. ¿Qué medidas propone para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Mano dura. No puedes resolver el problema con mano suave. Y para eso, reitero, tenemos un designado presidencial con la formación para ello. Lo ha demostrado cuando está. Y créame que todo el mundo volteamos a ver a El Salvador, ¿no? De cómo logró reducir, sin lugar a dudas, se lograron reducir los índices de criminalidad. Yo he estado en El Salvador y tú puedes estar a medianoche ya en el centro caminando sin ningún problema. Pero ojo, en Nicaragua también lo puedes hacer. Y nadie dice nada. Entonces, yo he estado también en Nicaragua. Una vez estuve y me sorprendí a medianoche la gente caminando en la calle, en el parque, vendiendo, niños jugando, que eso en Honduras es inconcebible. Pero cada realidad es distinta. Ni por El Salvador ni por Nicaragua pasa el 80% de la droga que va hacia los Estados Unidos. O sea, hay otra realidad, ¿no? El tamaño de El Salvador es el de Olancho, ¿no? O sea, solo tiene salida al Pacífico, ¿no? Al Atlántico y al Pacífico. Entonces, las realidades son distintas, pero claro, tienes que tomar ejemplos de las cosas que funcionan en otro lado y adaptarlas y aplicarlas a tu realidad, ¿no? Pero quiero decirte algo, la gente, claro, el narcotráfico es el meollo de muchos problemas, se derivan a través de muchos problemas, ¿okay? La droga que pasa se las dan a quienes se dedican a distribuir, no les pagan todo en efectivo y dejan droga aquí para que se venda la droga aquí. Entonces, eso agrava el problema, ¿no? Y utilizan a las maras para el narcomenudeo, ¿no?
Pero ojo, la gente no ve el problema del narcotráfico como su principal problema de seguridad. Es la extorsión y la criminalidad del día a día. Cuando él quiere venir y hacer un negocio, ¿okay?, poner una pequeña peluquería, poner una barbería, poner una pulpería, lo que sea, vas a pagar extorsión. Entonces, ¿de dónde vas a poder pagar los costos de tu energía eléctrica, que son altos, los costos de tus empleados, los costos de los materiales, el alquiler que vas a pagar para tu negocio? Y de paso tienes que pagar un sobrecosto, que es el más alto de extorsión, y sobrevivir con lo que te sobra, no se vale. Entonces, lo que le duele a la gente, sobre todo, es la extorsión, ¿sí?, y el hecho de, con las maras, que no es menos el problema, y por eso mucha gente huye del país. La mara ve que tienes una hija de 12, 14 años, le echa el ojo, o te vas de tu colonia, o te la toman a la fuerza. Entonces, la gente tiene que huir. Eso es lo que le duele a la gente, ¿no? Pero sabemos nosotros que el tema de narcotráfico, de ahí fluye mucho y hay que combatirlo. ¿Qué opinas sobre la cancelación de la extradición a Estados Unidos? Un error garrafal del gobierno, porque era la única herramienta paliativa o disuasiva que teníamos en contra de, no solo de narcotráfico, también del crimen organizado y de la corrupción. Recuerda la extradición que se dio de Francisco Cosenza por el tema de la tasa de seguridad. Entonces, cuando la institucionalidad del país no funciona, cuando te das cuenta que el cachiro eran 70 y pico de muertes, no sé cuántas, las víctimas eran hondureñas y los delitos se cometieron aquí en Honduras. Cuando Chandy Ardón son 56 muertes y ya va a salir, porque así es el sistema norteamericano. Pero esos 56 que murieron, te aseguro que si uno hubiese sido norteamericano, no sale. Pero fueron hondureños, en territorio hondureño. Entonces, la extradición se convirtió en ese único disuasivo que había. Aunque con esas negociaciones ahora, o sea, te deja que pensar, ¿no? Pero fue un error garrafal del gobierno. Esperemos que ratifique, porque entiendo que es en este próximo mes de febrero, en el que se cumple, ¿okay?, los 6 meses que daba el tratado. Y si el gobierno no ratifica, pues en el enero de 2025, Luis Zelaya lo va a hacer. Y todos nos deberíamos de comprometer a restablecer el tratado de extradición, porque no se vale tampoco candidatos que se ponen un rótulo y que dicen fuera el narcofamilión y se empiezan a gritar, pero en su planilla llevan gente que está mencionada en los juicios de Nueva York, personas que están en la lista Engels, a un paso de ser extraditadas, ¿okay?, o personas que salen en narcovideos. Entonces, hay una incoherencia, ¿no? No hay coherencia en lo que dices. Yo propuse, depuremos las planillas a todos los candidatos, particularmente los del Partido Liberal. Saquemos de las planillas los que están mencionados en los juicios de Nueva York, los que están mencionados o salen en narcovideos, los que están en la lista Engel, la ley Magnitsky, saquémoslos. Hablemos del Partido Liberal, específicamente de su movimiento. ¿Por qué se llama Recuperar Honduras? Porque perdimos el país. Lo perdimos. Cuando Juan Hernández fue extraditado, yo puse un tweet. Todavía era Twitter, no era X. No. Y dije que en el avión iba Juan Hernández, pero en el avión no iban los problemas del país. En el avión no iban los problemas de narcotráfico, los problemas de desempleo, el odio que se ha sembrado en nuestra sociedad, los problemas de inseguridad. Ahí no iban. Esos se quedaron aquí. Y nadie los va a resolver por nosotros. No pensemos que con el gobierno reciente de Trump, los hondureños los que tenemos la obligación de recuperar Honduras. Por eso el movimiento se llama Recuperar Honduras, porque perdimos el país.
Ejemplo claro es que los jóvenes muestran su desesperanza. Y déjame contarte una anécdota. Mi última presentación pública como rector de Unitec fue en un simposio de ingeniería industrial. Era en el auditorio de la universidad. Habían unas 500 personas, estaba lleno el auditorio. Mayoritariamente jóvenes de ingeniería industrial de Unitec, pero también habían de otras universidades. Yo les pregunté en esa conferencia, en esa charla con ellos, les dije, y eso fue hace 8 años, ¿quiénes de ustedes tienen un pariente fuera de Honduras? Una gran mayoría levantó la mano. Y luego les pregunté, ¿quién de ustedes se quiere ir del país? Todos levantaron la mano. Y créame que me pegó, dije, o sea, se me enchina la piel. Dije, si estos muchachos que estudian en la mejor universidad privada del país, que dentro de las tasas de empleabilidad bajas del país, ellos tienen más oportunidad de conseguir trabajo, están pensando en irse, ¿qué le queda al país? Entonces hay que recuperarlo del narcotráfico, del desempleo, de la inseguridad, pero sobre todo de la esperanza, ¿no? Ha mencionado la necesidad de recuperar el Partido Liberal. ¿Qué cambios estructurales y estratégicos propone para revitalizar el partido? Yo creo que el pueblo hondureño nos tiene que dar una oportunidad a los liberales, pero a los liberales de verdad, ¿no? Porque ya sabemos lo que es el Partido Nacional gobernando. ¿Y sabes qué te voy a decir? Está bien que el Libre gobernó, porque ya el pueblo hondureño conoce, ¿no? Entonces creo que el Partido Liberal merece una oportunidad, pero para hacer bien las cosas. Y lo digo cuando voy recorriendo el país, en todas mis intervenciones, le digo a la gente y a los liberales y a los diputados que me acompañan y a todos, tenemos que hacer las cosas bien. Porque te imaginas, sabemos lo que pasó con el Partido Nacional, y no quiero que regrese el Partido Nacional, no al menos con quienes hoy todavía lo dirigen. Sabemos lo que está haciendo Libre, y vamos a llegar nosotros, liberales, a hacer lo mismo. ¿Qué va a pasar entonces con la esperanza que estamos hablando? La gente va a dejar de creer. Va a decir, todos son iguales. ¿Y qué puede pasar? 2 cosas, ¿ok? Y eso es una moneda al aire, 50-50. Puede venir alguien independiente y hacer las cosas bien por el país. Pero puede venir otro independiente, que no esté ni bien de la cabeza, y lleve el país al caos. Yo no quiero dejar al azar el futuro de nuestro país. Entonces, es la oportunidad del Partido Liberal, pero apegado a sus principios y valores y con gente que realmente quiera hacer el bien por Honduras. Ha señalado que Jorge Calix, Salvador Nasralla y Maribel Espinosa apoyaron abiertamente a Xiomara Castro en 2021. ¿Considera que este respaldo los descalifica para representar al Partido Liberal en las próximas elecciones? Pero lo que sí he dicho, y lo sostengo, es que yo soy el único que nunca me fui de mi partido. Yo nunca renegué ni insulté a mi partido. Me achacan que yo voté por Xiomara Castro. Y es mentira. Yo puse un video y dije, como liberal no puedo votar por otro candidato que no sea mi partido. E hice público mi voto. Lo puse en el video, ahí está, en mis redes sociales. No voté por Xiomara. ¿Pero por quién votó Jorge Calix? Por Xiomara, y hasta lloró en un video. ¿Por quién votó Salvador Nasralla? Por Xiomara, era designado presidencial. ¿Por quién votó Maribel Espinosa? Por Xiomara como diputada del PCH. Pero como aquí todo le dan vuelta y la narrativa cambia según lo que se da, ¿no? Luis Zelaya, ¿no? No es cierto, fui el único que no. Fui el único que no renegué de mi partido, fui el único que jamás me he ido de mi partido, y créeme que me han ofrecido. Me lo ofrecieron. Me ofrecieron posiciones en el gobierno y no las acepté. Entonces, el liberalismo está claro en eso, está consciente.
¿Relegado a una tercera fuerza? Sí, por las circunstancias desde el golpe de Estado del 2009. Y por las acciones de muchos liberales que no están en mi movimiento, que se plegaron en su momento al Partido Nacional. El Partido Liberal fue el que sacó a la Maxi del país. Fue un liberal el que emocionó cuando nosotros desde el Central Ejecutivo le decíamos que no lo hicieran. Con la reelección ilegal de Juan Hernández, nosotros dijimos no hiciera y salimos a las calles. ¿Sabe cuántos diputados nos acompañaron en esas marchas? De 25, 2. 2 nos apoyaron. Entonces la gente vio eso, vio cómo el Partido Liberal perdió su esencia, dejó de luchar por el poder para acomodarse al poder. Y luego viene y se acomodan con el gobierno de turno. Mira las votaciones en el Congreso, es que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacen. O sea, esa es la realidad. ¿Quiénes fueron los que rompieron el quórum en septiembre del 2023 que permitió la elección de forma interina con la Comisión Permanente del Congreso del fiscal? Fue el Partido Liberal. Fue el jefe de bancada que se retiró. Y luego negociaron y pusieron al fiscal ya en debida forma. ¿Cómo votaron los magistrados liberales para el tema de lo del decreto de amnistía? Pero claro, todos gritan, hasta se ponen camisas así llamativas, pero a la hora de negociar llegan a acuerdos. Y eso la gente lo ve. Y por eso relegado a una tercera fuerza. Pero ahora, lo que decía minutos atrás, ya la gente sabe qué es el Partido Nacional en el poder, ya sabe que es libre en el poder, y por eso dice, bueno, podemos probar con el Partido Liberal, pero no con los mismos, con otros rostros. ¿Qué le responde a quienes lo describen como un caballo de Troya, acusándolo de ser un infiltrado de Manuel Zelaya Rosales o de su Partido Libre en el Partido Liberal? Que no lo han podido demostrar. Jefe de bancada Mario Segura dijo públicamente que tenía cheques, que los tenía en su poder y que los iba a mostrar a los medios de comunicación. Le di una semana, dije, preséntelos. Y si no los presenta, va a presentar una querella. Presenté la querella, no presentó una tan sola prueba, porque no existen. No es cierto. Ahora es interesante. Y voy a referirme a este caso de Fabiola Budoja, aunque con ella tengo una relación y le mando un saludo y la respeto. Mira qué interesante. Ahorita se fue con Jorge Calix, ¿no? ¿Qué dijo Salvador? ¿Que por qué se fue? Porque ella no quería a nadie que estuviera del gobierno. Y yo le pregunté a Salvador, ¿no sabías antes que estaba trabajando en el gobierno? ¿No sabías que era parte de? Y aún así la recibes, pero me dices que soy yo el caballo de Troya. ¿Y se va a dónde? ¿Se va con Luis Zelaya? No, se va donde Jorge Calix. O sea, volvemos a lo mismo. No es lo mismo decir que hacer. Son las acciones, es una cosa, los hechos son otras. Esa es la realidad. Pero sabemos claramente entonces dónde está el caballo de Troya, ¿no? ¿Cómo describe a los siguientes líderes políticos? Maribel Espinosa. Una abogada profesional. Jorge Calix. Diputado de Libre, que ahora está en el Partido Liberal. Salvador Nasralla. El PSH, en el PAC, candidato de Libre de la Alianza y ahora está en el Partido Liberal. Manuel Mel Zelaya. Expresidente de la República. Xiomara Castro. La primera mujer presidenta de Honduras. Carlos Zelaya. Salió en unos videos, hermano del presidente, con personas vinculadas a narcotráfico, lo cual es inaceptable y debe ser investigado. Si es favorecido en las primarias del 9 de marzo, ¿cómo logrará la reconciliación dentro del Partido Liberal, teniendo en cuenta sus diferencias con otros líderes del partido? Que las diferencias están por encima de los intereses del país y del partido. Todos tenemos que unirnos después del 9 de marzo, porque
el país necesita unidad, lo que volvemos al mismo, dar un paso al costado. Yo he sido el candidato al que más han atacado, con campañas sucias y perversas. Se metieron con mi madre, porque no encontraron temas de corrupción ni nada. Y yo mismo digo, yo no quiero odio ni venganza. Tenemos la unidad, está por encima de sus líderes. El país tiene muchas carencias, muchas necesidades, como para perder la oportunidad de que el país cambie hacia un nuevo rumbo por diferencias personales. Todos tenemos que apoyar al que legítimamente gane, no como se dio en el 2021. Y por eso el TREP y la huella dactilar tienen que darse en todas las urnas, tal y como dijo el Consejo Nacional Electoral. Si no es favorecido en las primarias del 9 de marzo, ¿apoyará al candidato que resulte ganador dentro del Partido Liberal? Después de un proceso transparente y limpio, sí. Es que así debe ser. En el mismo proporcionalidad en que los otros se unan a mí, porque yo voy a ganar. Porque quien vota en las elecciones internas es el voto duro del partido. No es el voto independiente, no son los jóvenes. Es el voto duro del partido. Y el voto duro del partido está más en el interior y en mayores de 40 años que en nosotros. Y miren todas las encuestas, ¿quién es el que mejor está en el voto al interior del país y mayores de 40 años? Es Luis Zelaya. Voy a ganar las elecciones internas. Y espero que los demás me apoyen, porque al final el país lo que necesita es la unidad del Partido Liberal para realmente ser una opción el 25 de noviembre. ¿Cuál es su posición con respecto al pacto de unidad que han venido proponiendo al interno del Partido Liberal? Que al final habían encomendado al señor Gianni Rosenthal invitar a todos los candidatos, no lo hizo conmigo, en una muestra de inmadurez política, ¿no? de hasta niñería, podría decir, ¿no? Y luego, bueno, se dieron diferencias entre Salvador Narrala y Jorge Cáliz que hicieron inviable ese pacto de unidad. ¿Luis Zelaya utiliza vehículos asignados por el Estado? Igual que Salvador Narrala, tiene seguridad del Estado. Lo que pasa es que ellos, como cuando te da seguridad del Estado, no te quieren investigar dónde andas, con quién andas, porque ellos andan en cosas oscuras, ¿no? Yo no tengo problema. Tú sabes que cuando vamos a reuniones dicen, quitémonos los celulares. Yo les digo, no, hombre, dejémoslo, grabémonos todos. Pues. Nunca nadie me ha aceptado. Porque yo no tengo doble cara. Lo que te digo públicamente en esta conversación, lo digo en privado, yo no tengo problema. Pero ellos no. Ellos tienen otra cara. Porque así han crecido en ese ambiente político de transacciones bajo la mesa y todo, ¿no? O sea, pero bueno, 9 de marzo las cosas van a cambiar. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los liberales que aún no se han decidido por quién votar en las próximas elecciones? No, un saludo, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí en Vox Populi. Como dije al inicio, ojalá no sea la última. Y el 9 de marzo, recuérdense, casilla 2, liberal, vota liberal. Tenemos que recuperar Honduras.